Shalom, amados Sahim, Ajayot, que el Eterno les bendiga. Los saludo con mucho gusto. Toda Rabá a nuestro amado Roy por la oportunidad de compartirles esta información. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, se suscitó un apagón mundial en el cual se vieron involucrados diferentes equipos. Para muchos que no conocen acerca del Internet, que no conocen acerca de computadoras, vamos a explicarlo con palabras muy sencillas. Le pido comprensión a todos aquellos que son especialistas, ya que vamos a hacerlo de una manera en la cual podamos entender todos. El día de hoy se suscitó un apagón masivo. ¿A qué me refiero o qué nos referimos con apagón masivo? Que muchos ordenadores, muchas computadoras y dispositivos que se basan en computadoras no pudieron trabajar, no pudieron empezar a hacer su labor. Y recordemos que hoy las computadoras no es nada más la que se tiene en casa. Todas las computadoras que se ocupan muchas veces ya ni siquiera lo parecen. Por ejemplo, un cajero automático es una computadora. Un lector de tarjetas está basado en una computadora. Entonces hubo muchos dispositivos, muchas computadoras que no pudieron arrancar el día de hoy. ¿Qué fue lo que les pasó? Todos estos dispositivos, como les decía, un cajero automático, un sensor de puertas para poder permitir un acceso, otros aparatos como un tomógrafo, es decir, donde se toman las tomografías, como están conectados a Internet, al querer arrancar, les apareció una pantalla azul. Estas pantallas azules representan que hay un problema en el inicio de la computadora. Para explicarlo de una manera más fácil, imagínense un libro. Todas las computadoras para empezar a trabajar necesitan leer ese libro, porque ahí tienen escritas todas las cosas que tienen que hacer. Entonces tú presionas el botón de encendido y la computadora abre su libro y dice, bueno, primero tengo que cargar este programa, después este otro programa, después este otro programa y así sucesivamente. Lo que pasó es que ese libro, esas instrucciones se dañaron por una actualización que en algún momento tuvo un conflicto con ese registro, con ese libro, y borró ciertas partes. Esta falla, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es la más grave, considerada por especialistas, la más grave en toda la historia. ¿Por qué? Vamos a ver la pantalla azul. Esta pantalla aparece y dice ahí que que Windows no se pudo cargar correctamente, que está iniciando un proceso de recuperación. Es decir, la computadora quiere recuperar ese libro, ese registro que perdió o que se dañó. Para todos aquellos que en algún momento nos hemos encontrado con esta pantalla, sabemos que lo que sigue es buscar que la computadora recupere ese libro, recupere ese registro, esas instrucciones y que pueda empezar a trabajar normalmente. Pero muchas veces ese libro, ese registro, ya no existe o se dañó completamente. Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es borrar toda la información, borrar todo lo que teníamos en el disco duro, ¿sí? Dentro de la computadora e instalar nuevamente el sistema Windows, en este caso, para que ese libro que lee la computadora pueda leerlo otra vez y arrancar nuevamente, perdón. Entonces, dense cuenta, amados hermanos, esta falla se va directo al arranque, al inicio de todas las computadoras. Esta falla no es tan sencillo como lo están planteando, porque muchas veces cuando recién empezó la falla decían, bueno, entra a tu computadora, perdón, y borra este archivo y con eso debe arrancar. Pero muchas veces no es así. De hecho, dentro de lo largo del día, algunos comentaristas decían que esta opción de recuperación no estaba funcionando, perdón, que seguía la falla. Ahora, pensemos que si tú tienes una computadora, bueno, puedes hacer esto muy fácil, entrar y borrar algo y de intentar que vuelva a funcionar. Pero si en una empresa o en un servidor tienes 10, 100, 1000 computadoras, ¿cómo lo harías? Sí me doy a entender ahora. De esas 1000 computadoras, ¿cuántas de ellas volverían a funcionar? ¿Cuántas de ellas sí aceptarían esta solución y cuántas no? Porque en lo personal, y yo creo que muchos ajim que se dedican a esto, y saludos a todos, me comprenderán que
el registro, cuando a veces se daña, no hay forma, cuando se daña el kernel, para los que sepan de esto, ya a veces no hay forma de recuperarlo. Si no se tiene un libro de respaldo, hay que formatear, hay que volverlo a instalar. Entonces incluye pérdida de información. ¿Por qué pasó esto? Todas las computadoras, su computadora de ustedes, la de un servidor, así como las computadoras que están en el tomógrafo, en las terminales de los aeropuertos, están conectadas a Internet. En particular, esto afectó a las computadoras que se dedican a dar un servicio. Por ejemplo, la computadora de donde se registran los nombres de los pasajeros de un avión, o los nombres de los pasajeros de un transporte público, o los nombres de las personas que pueden pasar por una aduana. A esas computadoras afectó. ¿Por qué? Porque la actualización se descargó, aquí en la imagen ustedes pueden ver, desde la nube, ¿sí? Microsoft envió la actualización a la nube y como todas las computadoras están conectadas ahí, se fue instalando en todas ellas. Entonces las fue dañando una por una y a su vez esto se fue instalando en otras nubes, ¿sí? En otros sitios de Internet donde se fue descargando a otras computadoras. Entonces, cuando la computadora quiso volver a funcionar, ya no pudo. Y no, les repito, para que nos demos una idea, no es nada más la computadora de la casa, no, son las computadoras de los aeropuertos. ¿Cuántas computadoras se imaginan ustedes que hay en un aeropuerto? Por ejemplo, si tú vas a registrar tu equipaje, te encuentras con una señorita o un joven y tiene él una computadora y a su lado hay otras 10, 20, 30, por aerolínea podría ser. Y además todas las empresas, por ejemplo, que se dedican a los call centers, a los centros de llamadas, también ellos ocupan computadoras conectadas a la nube. Entonces esto fue algo masivo, de tal forma que ni siquiera se puede cuantificar al momento. No se sabe con certeza cuántas computadoras aceptaron la solución que ya, entre comillas, dio Microsoft y cuántas no. No se sabe y no se puede calcular hasta el momento cuántas computadoras van a tener que perder información, por ejemplo, de un sistema bancario que no tenía un buen respaldo, o hablemos de un banco pequeño, cuántas de sus computadoras van a tener que ser borradas y reinstalado el sistema operativo. Entonces, esto es algo delicado, es algo muy grave que dentro de la información no se está comentando. Esto puede llevar días, de hecho hasta el momento todavía no se ha solucionado al 100%, o puede inclusive llevar semanas o meses dependiendo la cantidad de equipos afectados. En la siguiente imagen ustedes pueden ver ahí en el recuadro, este es un boleto de avión del día de hoy. Estamos como si viviéramos en los 90s, en los 80s, donde pues si no funcionaba la impresora, a lo mejor pues el boleto se llenaba a mano. Vean qué es lo que pasó por algo tan sencillo como una actualización, entre comillas, que no funcionó bien y que derribó totalmente la capacidad, en este caso de un aeropuerto, de poder llevar el control de sus pasajeros. Si en un avión intercontinental le caben, por decir un número, 200 o 300 personas, ¿cómo ustedes llevarían una lista de esas 300 personas y que además son 5, 6 o 7 vuelos en esa mañana? Y al mismo tiempo lidiar con los pasajeros que están impacientes, que quieren subir y verificar, cómo verificar que su identificación es correcta, que está vigente. Sí me doy a entender, o sea, fue una falla muy grave. Prácticamente el espacio aéreo, al menos de Estados Unidos, que fue el que yo pude ver en persona, a través de los sistemas de monitoreo de aviones, se paró. Hubo horas enteras donde no despegó un solo avión por un solo fallo informático, amados hermanos, hermanas. Ahora, en la siguiente imagen ustedes pueden ver una serie de fotografías. En la parte superior, por ejemplo, está lo que sería un call center, un centro de llamadas, donde atienden personas que tienen necesidad de algún servicio, vamos a decir, de enfermería, de doctores, no sé, lo que sea. Ahí vean cuántas computadoras están dañadas. En la parte inferior, aquí está a lo que yo me refería. Este aparato hace tomografías, es decir, resonancias magnéticas. Es un aparato médico y vean cómo en la parte superior tiene la pantalla azul, es decir, no pudo arrancar. ¿Qué pasó o qué va a pasar con toda la información que contenía ese tomógrafo? No se sabe.
No se sabe porque si puede con la solución que dio Windows arrancar, pues qué bueno. Y si no, lo van a tener que volver a instalar desde cero como si fuera nuevo. Y si alguien ayer o en la noche o en la madrugada hizo un estudio que fuera de mucha importancia y no se respaldó, ahí existe el riesgo y muy alto de que se haya perdido. En la parte en la que sigue, en la imagen que sigue, ustedes pueden ver cómo prácticamente las pantallas de los aeropuertos todas se quedaron en azul, unas cuantas pudieron soportar y eso se debe a que las computadoras que tienen conectadas no estaban actualizadas o no tenían esta actualización. Entonces, démonos cuenta que no se ha cuantificado, no es posible determinar, y esto es la gravedad del tema, cuáles son los resultados para cada servicio que se vio afectado hoy. Los aeropuertos es lo más vistoso. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo flujo de gente, pero esto afectó a todas las computadoras que están conectadas a una nube, que están conectadas a un servicio de Internet, en particular se llama Microsoft Azure, Azure en español, por así decirlo. Entonces, no se sabe. A lo mejor Microsoft podrá dar una idea de cuántos usuarios están conectados a esta nube, pero cuántos pudieron resolverlo es muy difícil de calcular. ¿Cuánta información se va a perder? También es muy difícil de determinar, porque hay computadoras. Me voy a ir a los cajeros que se usan ahora en Walmart de autocobro o en otras tiendas. Esos tipos de dispositivos no los puede manejar cualquier persona. Muchos tienen privilegios de donde solamente el gerente o ciertos funcionarios pueden entrar a ellos, y pues esto va a ser una derrama de trabajo excesivo durante un tiempo no cuantificado. Y después, lo más terrible, lo más increíble, es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, hablando en el mundo de la Internet, cuando esto se solucione. Porque llevamos horas desde que esto empezó, donde hay dispositivos dañados. No sabemos cuánta información se borró, no sabemos si en este parche, en esta actualización, haya otros fallos, porque ustedes, amados hermanos y hermanas, no crean que una actualización es perfecta. Microsoft, Facebook, a lo mejor también Google, contratan personas para que intenten violar o vulnerar sus sistemas de seguridad y les dan muchos reconocimientos y demás. ¿Para qué? Para que puedan encontrar las vulnerabilidades, los huecos, las debilidades, antes de que los encuentren los hackers malos, vamos a decirlo así. Entonces, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Así como ayer no sabíamos qué iba a pasar esto, hoy lo más probable es que no tenemos idea de que después de esta solución, entre comillas, que está dando Microsoft, si todo se pueda restablecer al 100% o que haya otras fugas de datos o que se pueda encontrar algún otro problema. Ahora, ya para finalizar, este fallo afectó, vuelvo a repetirlo, únicamente a las computadoras de servicio, a todas aquellas que estaban conectadas a una nube. Pero si ustedes y yo analizamos, todo lo que usamos hoy prácticamente está conectado a Internet. Ya hay aires acondicionados que se conectan a Internet, lavadoras que se conectan a Internet, refrigeradores que se conectan a Internet, coches que se conectan a Internet. Esto hablamos en una casa. Ahora vamos al siguiente nivel, en el nivel de servicios. ¿Cómo lleva la compañía proveedora de agua en un país X el registro de sus clientes? En una base de datos en Internet. La compañía del gas en una base de datos en Internet. ¿Cómo controlan a distancia, por ejemplo, en una compañía de agua o en una compañía generadora de electricidad, cómo controlan los parámetros de las turbinas o de los generadores eléctricos? ¿Con un operador ahí mismo? No. Todo se sube a Internet. ¿Cómo se controlan, por ejemplo, las salidas y llegadas, por ejemplo, en la Ciudad de México, del sistema de transporte del Metrobús? Actualmente también se controlan por Internet. Ya tú entras a la estación, hay una pantalla que te dice en cuántos minutos llega el autobús, a dónde va y en cuánto tiempo llega el que sigue. Entonces veamos que esto es solamente una pequeña muestra, algo o sea, que solamente tocó un parámetro. No puedo decir muy pequeño porque en realidad es más grande de lo que a veces uno se puede imaginar, pero es algo que solamente tocó una parte de todo lo que engloba el Internet. Los registros de identidad, las entidades bancarias, todo está conectado a una nube. Entonces,
Esto es una pequeña muestra, porque no es todo, y nuestro amado Roy ya nos ha explicado de muchas formas acerca de esto, enviado noticias y demás. Entonces, es tiempo de reflexionar, amados Sahim. Esto solamente fue una pequeña muestra. Lo vistoso fueron los aeropuertos, les repito, pero no se sabe hasta este momento cuántas computadoras en hospitales, en aduanas, en bancos, en otros sistemas se vieron dañadas, hasta en máquinas expendedoras de productos. No se sabe y es muy difícil que al final se sepa, y cuando esto se solucione no sabemos qué seguirá después con una actualización que tal vez no se revisó al 100% como ya supimos. Entonces, amados Sahim, es lo que yo quería compartirles. Una vez más le agradezco a nuestro amado Roe por la oportunidad. Que Yahweh les bendiga y los dejo con nuestro amado Roe.